Entonces, señor Juan, nosotros queremos saber qué usted piensa sobre la modificación que ha llevado la solicitud para la reforma de la ley de los combustibles o de hidrocarburos que ha llevado el gobierno al Congreso. Si usted cree que es beneficiaria para los dominicanos o no va a beneficiar al pueblo en cuanto a lo que se quiere, que los combustibles, el costo sea más módico para que las alzas que se le aplican no sean tantas y para que el pueblo pueda verse más beneficiado y pueda adquirir los combustibles a un menor precio. ¿Usted cree que es beneficiosa esta reforma que se quiere hacer en el resto o no? Bueno, la intención que el presidente Luis Abinader ha manifestado tiene un alto sentido de lógica y necesidad. Pero finalmente los técnicos del gobierno, del Ministerio de Hacienda específicamente, y de Industria y Comercio, han elaborado una ley que no va a cumplir con las aspiraciones del presidente Luis Abinader. En la parte facial, que el presidente quiere que los combustibles bajen, para que bajen deben aplicarse medidas que eliminen parte o los factores que generan el precio final del combustible. Y en este momento, de acuerdo al reglamento existente, hay 7 parámetros que se deben tomar en cuenta. Resulta que lo que elaboran el proyecto de ley, al parecer, tienen como meta o como objetivo darle a los importadores y operadores de terminal más garantías en su actividad. Y entonces han dejado los 7 parámetros existentes y han agregado 6 más. O sea que ahora tenemos 13 parámetros. Si usted aumenta los parámetros, indiscutiblemente que el precio final, al aumentar la cantidad de partes que conforman el todo, va a aumentar de precio. Y no hubo Pero una, de manera significativa, el actor ha buscado de manera firme que los importadores, operadores de terminal, tengan mejores beneficios. Entonces, llega un momento que incluso sin ponerle beneficio por uso de terminal, esta fórmula que han propuesto le es suficiente para ganar igual o más dinero que el que está ganando hasta ahora. y Por lo no, tanto, el resultado del objetivo está, diríamos que tronchado, y se hace necesario que el Congreso de la República estudie esto con mucho cuidado para no terminar afectando al consumidor final, que es el que va a pagar más caro. Juan Pero Ignacio, también esta ley tiene unas partes sumamente delicadas en el aspecto de que pretende modificar el mercado de los combustibles. Esa modificación que está planteando el proyecto de ley va a facilitar que los importadores mayoristas, que son los mismos que operan las terminales, terminen teniendo el control del mercado de los combustibles, desplazando de manera definitiva el 55% del mercado que queda como detallista de administración independiente, y pasando estos negocios a manos de estos importadores mayoristas, que en realidad terminan siendo un mismo actor, porque en el fondo esos actores son socios entre sí, y entonces estamos creando el camino para una monopolización del negocio de los combustibles, algo que sería funesto para el consumidor. Juan Ignacio, y para esta modificación de esta nueva ley que se está llevando al Congreso, ¿no hubo una reunión con los comercializadores del mercado de combustible? Mire, no hubo la delicadeza de consultar a Anadegas, que es una institución que ya tiene unos 61 años de fundada, que por ley es asesora del Estado en materia de combustible, y ellos, los que elaboraron el proyecto de ley, se lo entregaron al ministro de Industria y Comercio a última hora, parece con la instrucción de que este tampoco nos lo diera a conocer a nosotros, y ellos en nombre del presidente fueron y lo depositaron al Congreso, al Senado de la República, para que este proyecto corriera como un proyecto oficial del gobierno. Como Luis quiere una cosa y el proyecto contiene otra, entendemos que el presidente debe observar con mucho detenimiento qué hacer, pero de antemano la recomendación que yo le daría al presidente Luis Abinader
es que retire ese proyecto, debido a que va a existir entonces una discordancia entre lo que el presidente ha ofrecido y lo que va a resultar de esto. Será muy traumático para la fuerza política que dirige el país hoy el haberle ofrecido una disminución de precio al consumidor, y lo que se va a generar es un aumento de precio. ¿Y cómo esto impactaría el mercado ante la situación que actualmente, incluso que ha movido a esta modificación de la ley, que es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo esto entonces impactaría el mercado local, al consumidor final, no solamente a la parte comercial? ¿Cómo esto sería percibido en términos llanos que la población no entiende? Bueno, el caso de la guerra de Ucrania, que ha disparado los precios del petróleo y con esto los productos terminados, es un parámetro exógeno. Pero sin que esta guerra estuviese montada, que obligatoriamente los productos van a tener un precio final mucho más alto, si se aplicara la ley, aún manteniendo el petróleo a los precios que ordinariamente estuvo hace 2 o 3 meses, el combustible va a salir más caro, por lo que aumentaron la cantidad de parámetros y se le dio mejores garantías al importador. Por lo que el caso de que nos atañe, que es la guerra de Ucrania, el precio se va a impactar con mayor intensidad, o sea, va a aumentar por la situación de aumento de precio del petróleo y productos terminados, y va a aumentar por la cantidad de parámetros que hay en el medio. ¿Qué pudiera salvar la situación? Que el gobierno disponga, como lo ha dispuesto de forma transitoria, el no aplicar impuestos. Entonces podríamos decir, mira, los combustibles no subieron, como dijo Juan Ignacio, pero resulta que cuando esa acción transitoria, que ya está en vigencia, termine, cuando retome otra vez el mercado en condiciones normales, veremos entonces cómo se encarama el precio del combustible por encima de lo que debió haberse vendido. Lo que yo entiendo es que Luis lo que procura es que los parámetros que participan en el costo final de hoy sean atenuados formalmente y sacar parte de esto que son innecesarios para que el consumidor reciba el alivio de parámetros, menos valores en el parámetro, y gozar de mejores precios al final de la fórmula de cálculo de la fórmula. Una pregunta, señor Juan. Usted dijo que el presidente tenía buenas intenciones, pero ¿estaría sucediendo con este proyecto, esta reforma, como sucedió con la de los fideicomisos, que se va a terminar sacando del Congreso y tratándose en el CES? ¿O se está haciendo a espalda del presidente los parámetros que usted dijo que se le aplicaron? ¿Se está haciendo a espalda del presidente o el presidente está consciente de las modificaciones que tiene, va a agravar el precio? Mire, el presidente lo que traza es política general, instruye para que la cosa se haga. Ahora, si lo que lo hacen sesgando sus decisiones o sus recomendaciones a favor de alguien o de algún sector, entonces el presidente debe corregir eso en el acto y hacer los ajustes necesarios para que no termine el consumidor siendo afectado. Aquí, retomando el tema de la ley, porque una de las propuestas que hay es variar la fecha para hacer el cálculo del precio de los combustibles. O sea, al día de hoy lo hacemos los viernes. La propuesta es que se haga cada 4 semanas o cada 2 semanas. 15 días. Cada 15 días, cada 2 semanas, ¿verdad? Entonces, eso No, tiene un... 15 días no son 2 semanas. Ok, pero eso tendría un impacto en el precio. No, eso lo que va a provocar es un alivio del cambio de precio semanal a que fuese quincenal. Y entonces entraría en vigencia lo que ahora en el proyecto de ley están definiendo como un fondo de compensación, que es lo mismo que existe actualmente de un decreto que establece que si los precios varían al alza o a la baja con más de un 1% en el mercado, la diferencia se transfiere a las próximas semanas, de forma tal que no hayan cambios bruscos del mercado. Entonces,
lo que se está planteando de ese fondo sería lo similar a lo que existe en la ley, que ya se está aplicando. Pero resulta que uno de los nuevos parámetros a tomar en cuenta para fijar el precio del combustible al consumidor final es que se retendrán unos fondos para crear la economía de este fondo, el contenido económico del fondo, para entonces garantizar que los cambios no sean bruscos. Pero el hecho, si ya venimos aplicando un fondo de compensación, ¿por qué hay que retener o incluir allí un valor para crear el fondo cuando ya se viene aplicando? Lo único que ese fondo va a provocar es que entonces se le ponga una partida y esa partida la va también a tener que pagar el consumidor final. Una situación innecesaria. Entonces, ustedes de por sí, la Asociación de Detallistas de Combustible o de Gasolina, no están de acuerdo con el proyecto que fue depositado en el Congreso y le están sugiriendo al presidente que retire ese proyecto. Sí, nosotros primero como parte actor personal del sector de los combustibles, tenemos esa posición. Y también Anadegas ha expresado su oposición al proyecto, aunque todos creemos necesario que hay cosas que se deben ajustar en la ley de combustible. Pero ese ajuste que se debe de hacer, el presidente, cualquier presidente, tiene las puertas abiertas para hacerlo, debido a que el tema de los cálculos de precios está consignado en un decreto, en un reglamento que fue emitido por decreto. Reglamento entonces que puede ser variado. Y ahí viene la iniciativa de que el Instituto de Energía de la UAS ha sugerido que el cálculo de precios no se haga en base a la bolsa de valores, a precio spot, que normalmente es un precio más caro, sino que el gobierno debe de actuar para hacerlo en base a la factura de compra del importador. Ese es el planteamiento del Instituto de Energía a la cual nosotros nos adherimos. Si se hace en base al precio de compra, de la factura de compra, se justifica mantener los otros 6 parámetros de los 7 actuales. Okay. Pero si se mantuviese el sistema de compra spot, de esos 6 parámetros, de esos 7 parámetros, que el precio de spot es uno de ellos, y está también la tasa de cambio, ¿verdad? Sería otro. Si se cambia, se mantiene el precio spot, entonces esa fórmula de cálculo obligaría o debiera, o no debió haber sido nunca, duplicado factores que están incluidos, como son el costo bancario, el transporte marítimo, el seguro y flete, porque ya el precio spot tiene esos parámetros incluidos, que cuando se vuelven y se incluyen en República Dominicana, lo que se hace es que se duplica su valor y por lo tanto el consumidor recibe precios más altos. Bien, Lo que quiero decir es que si se decidiera mantener el precio spot del mercado internacional registrado en el Golfo de México o en Texas, como es lo que se toma, entonces se pudieran quitar 3 o 4 de los parámetros y bajar el precio final, porque si usted quita parámetros, el precio final cambia. Pero lo que está en este proyecto de ley es manteniendo eso, manteniendo la compra spot, ¿verdad? Y subiendo 6 nuevos parámetros que son sumamente lesivos para el consumidor. Entre ellos, al importador, esos 6 parámetros, se le da una protección especial y los valores que se van a generar serán entonces significativos para el consumidor y entonces pagará los precios más caros. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio, y estamos a la orden por acá. Bueno, gracias a usted por pedir nuestra opinión y siempre estamos a sus órdenes. Bueno, muchas gracias.